Bien, pues vamos a, esto es Cara a Cara, Marcos Arano, servidor Pablo Latapí, y este día platicando sobre lo que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, y qué mejor que para platicar del tema que con el señor rector, el licenciado Antonio Leaño. Señor rector, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Y el vicerrector general, el licenciado Antonio Leaño del Castillo. Señor vicerrector, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos, muy buenos días a todos. Bueno, y comentábamos, Marcos, que la historia de la Autónoma de Guadalajara, pues es la historia del siglo XX, ¿no? Y la historia de esta región. Entonces, qué mejor que escucharla en voz de ustedes, señor rector, y de cómo es que nace una institución, es un referente a nivel nacional como institución de educación privada superior, la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo se da? ¿Y cómo se fortalece, cómo se llegó a fortalecer la Universidad Autónoma de Guadalajara? Bueno, sí, mira, es una historia efectivamente interesante que me tocó escucharla de boca de sus protagonistas, de alguno de ellos, sobre todo mi padre, que fue uno de los fundadores. ¿Qué era? Él era en ese tiempo estudiante de la Universidad Autónoma de la Universidad de Guadalajara, perdón, y por aquellos días, junto con el licenciado Carlos Cuesta, Ángel Leaño, su hermano, y el licenciado Dionisio Fernández y muchos otros, se opusieron. Ellos eran líderes estudiantiles y se opusieron a la imposición y al cambio del artículo 3º de la Constitución, que pretendía que todas las universidades públicas del país, no existían privadas, se hicieran de educación superior socialista, institutos de educación socialista, que esto había sido una propuesta de Lombardo Toledano en la Ciudad de México. Que era secretario de Educación. Que era secretario, no era secretario de Educación, él representaba algún gremio, no recuerdo ahorita con precisión. Y era director de la Preparatoria Nacional. De la Prepa Nacional, efectivamente. Mira, Marcos está más enterado que yo. Y efectivamente, entonces, en una convención nacional para verle la cuestión de educación, donde participaron, entre otros, Antonio Caso y varios pensadores de la época que se oponían a este cambio de la Constitución en el artículo 3º para la educación socialista. Pero en fin, el programa que traía el presidente Cáiz en ese tiempo y después el presidente Lázaro Cárdenas, que fue el que lo implementó, pues era en ese sentido, ¿no? Entonces los estudiantes de Guadalajara, que pues recién había pasado la cuestión de la gesta cristera y todo lo demás, pues traían aquí rememorando un poquito lo que el socialismo decía, marxista, leninista, de que la religión era el opio de los pueblos, pues se recordaban un poquito de eso. Andaban calientes. Andaban calientitos, y la sociedad era muy tradicional aquí en Jalisco, y la verdad es que ni a padres de familia, ni a maestros, ni a los propios estudiantes les pareció bien eso, y se hizo una huelga que empezó el 23 de octubre de 1933, y que duró por casi 2 años esa huelga. Y fue muy curioso porque por las anécdotas que nos platicaban, se cerraba la Universidad de Guadalajara, se destituía un rector, se cerraba alguna facultad, etcétera, etcétera. Se hacían mítines en la ciudad, y de estos mítines de apoyo para tratar de hacer que la universidad fuera libre, pues surge al cabo de 2 años de lucha, en un mítin el 3 de marzo de 1935, que nosotros lo tenemos como fecha emblemática de la fundación de la universidad, aunque no se funda precisamente ese día, pero el hecho de lo que hubo ese día en la Plaza de Armas, en un mitin donde trató de disolverlo el gobierno encabezado por Everardo Topete, que era el gobernador de aquel entonces, pues se quiso disolver con la policía secreta, que se llamaba en aquel tiempo, y hubo golpeados, detenidos y muertos, inclusive hubo 3 muertos ese día, un obrero, un campesino y un estudiante. Entonces, pues a partir de ahí se hizo un escándalo no solamente nacional, sino internacional, que obligó al presidente de la República a tratar de intervenir para poner una solución al problema estudiantil en Jalisco y en México. Y de ahí se derivaron pláticas donde, después de muchas negociaciones con los estudiantes, los líderes estudiantiles, encabezados, como ya dije, entre otros por mi padre, pues en esas negociaciones se quería pues que se otorgara la libertad de la universidad oficial. No se concedió, y lo que se ofreció es pues que fundaran una universidad, ¿no? Se le lanzó el reto, pues si quieren una universidad libre en las condiciones que hagan, pues háganla. Y los muchachos, después de deliberaciones y demás, aceptaron ese reto y pidieron pues ayuda, soporte para ello, ¿no? Entre ellas pues se pedía obviamente un presupuesto, edificios y demás. ¿Se pedía presupuesto oficial? Sí, por supuesto, pues se iba a fundar una institución diferente, y se solicitó ese asunto. No fue concedido, desde luego, y sin embargo se tomó el reto, y
En esas condiciones inicia precariamente la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchos de los maestros que se vinieron a dar clases aquí lo daban en forma gratuita, se empezó a hacer la matrícula, se empezó con unos cientos de estudiantes, pocos estudiantes, y poco a poco fue creciendo la universidad así. Eso es lo que llamaban los fundadores, la época franciscana, donde poco a poco se fue gestando en casas prestadas, rentadas, en bufetes de los propios maestros, pues las clases, ¿no? El primer edificio formal donde se da está ahí por Alcalde, a una cuadra del Templo de Analco, donde hoy actualmente es el Museo del Informador. En ese edificio es donde iniciaron oficialmente las clases de la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1935. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí estuvieron bastante tiempo, estuvieron varios años en ese edificio. Por cierto, después mi padre tuvo intención de comprarlo por las cuestiones rememorantes, pero por ahí los Álvarez del periódico no lo ganaron, los parientes, y bueno, y fundaron ahí el periódico, y enhorabuena, porque ahí hay un museo donde se puede pues visitar, y está toda la parte histórica del periodismo. Entre otras, por ahí nos hemos encontrado precisamente notas de la fundación de la universidad y de los hechos que he narrado. ¿Y en qué momento se convierte en una institución privada, en una universidad privada? Porque además desde el principio, existía, como usted dice, desde el principio, no existían las universidades privadas en nuestro país. Desde el principio lo que pidieron los jóvenes de aquel entonces fue garantías, ¿no? Porque se quería dar una ley orgánica estatal, y bueno, después de las deliberaciones había abogados, había todo dentro del cuadro fundador, pues se vio que, pues sí, era más o menos garantizado de momento el asunto, pero podría venir otro gobernador, otro alguien, modificar esa ley y definitivamente quedar fuera de la posibilidad de seguir con la institución. Entonces lo que se pidió eran garantías, y esas garantías se encontraron por vía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde varios de los pensadores de aquel tiempo, y el rector en ese tiempo era Rodolfo Brito Fruché, apoyaron el movimiento de los estudiantes de Jalisco, y se decidió adscribirnos al régimen de incorporación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, desde que nace la Autónoma de Guadalajara, nace como una escuela incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México.